33 minutos pasan de las 9 de la mañana y estoy en el living con un amigo conocido de Montevideo Portal. Bienvenido, Martín Otegi, ¿Qué periodista. tal? ¿Cómo va? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte todo bien. Bueno, me alegro. Y estamos con el biólogo Ramiro Pereira, que, buen día, ¿cómo te va? Todo bien. Que tienen un proyecto, armaron un proyecto súper lindo a quienes les gustan, bueno, los animales, la naturaleza, las plantas, el contacto del hombre con la naturaleza es espectacular. Cuéntenos qué es Mañana es Tarde. Es así, Mañana es Tarde, en realidad, bueno, es un libro, el libro acaba de salir, es un libro que lo que hace es, digamos, refleja nuestro viaje en busca de la fauna amenazada, fauna autóctona amenazada del Uruguay. Estuvo acompañado también de unos mini documentales que hicimos para Canal M, pero el libro en sí lo que reproduce es nuestro viaje, o sea, nos fuimos en una camioneta y decidimos recorrer buena parte del país, exacto. Y cuenta un poco, no solo esta búsqueda de estos animales que están en problemas en el Uruguay hoy en día, sino también el periplo por el que pasamos nosotros en esa misma búsqueda. Pero el objetivo central era así, salir en búsqueda de aquellos animales que están con problemas y descubrir qué es lo que se está haciendo hoy en día para que justamente salgan de ese riesgo que tienen hoy en día, que para eso, bueno, tuvo un poco la ayuda de Ramiro. Ramiro viene a hacer el conocimiento, como digo siempre. Yo puse las estupideces en el libro y Ramiro puso la parte científica, y para mí era más sencillo así. Ramiro, ¿es verdad, es así esa visión de que los uruguayos no cuidamos a nuestros animales, no somos conscientes, los damos por sentado de que están ahí y siempre van a estar? Yo lo que he visto es que la gente conoce mucho más animales de afuera, ¿no? De otros países, de Norteamérica o de África o de Europa, que la fauna uruguaya, ¿no? Y creo que ese es un problema de fondo muy importante para poder conservar, ¿no? Claro. Entonces, la costumbre es, encuentro un bicho que no conozco, como es nativo, no lo conozco, y como no sé lo que puede hacerme, lo mato. Eso es lo que pasa mucho en el interior del Uruguay, ¿no? Pero hay respeto por el animal, porque a veces yo como bichera siempre pienso que irrespetuosos a veces que somos para con el animal, la vida del animal. Pero quizás es una generalidad, es generalizar algo que no es así. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hay de todo, ¿no? Creo que sobre todo desde la ciudad se está generando mucho más conciencia con todo el tema de los movimientos de defensa de los derechos animales y todo eso. Pero la gente que está acostumbrada a vivir con los animales, que son su sustento diario, que tiene que carnear, como que ahí el concepto de bienestar animal es mucho más laxo, ¿no? Se pierde un poco. Que bueno, dentro de la naturaleza tampoco existe ese concepto, ¿no? El animal que tiene hambre va y come uno, entonces bueno, no es algo... No, pero lo que vos decías, por ejemplo, quedó bastante patente en la búsqueda del libro cuando salimos a buscar uno de los animales, que es el aguaraguazú, que es un cánido que no se conoce mucho en el país. De hecho, antes de que Ramiro me mencionaba que existiera, yo tampoco sabía antes de hacer el libro. No tengo idea, contame de qué se trata. Bueno, para la descripción, además, que en realidad es un cánido, es el cánido más grande que existe, eso se lo voy a dejar a Ramiro, que es el que sabe. Es como un zorro, ¿no? Con patas muy largas, está adaptado a vivir en pajonales, bañados. Tiene unas orejas muy grandes, entonces es un animal como todo muy desproporcionado y que puede estar ligado también al tema del lobizón, ¿no? El Juan el Zorro. En la cultura popular existe, pero la gente en general no lo conoce. Entonces el problema es que uno va por el campo, se encuentra un bicho de esos, un enorme, que le ladra, le gruñe medio raro, y la gente de campo lo que hace es le pega un tiro. Que es lo que ha pasado. Eso fue lo que pasó. ¿Qué te pasó cuando fueron en busca de él? Cuando fuimos en busca del aguaraguazú y vimos también los registros, había algunos registros en cámaras, que justo habíamos ido con la gente de la organización Julane, cuando hablamos con la gente que había estado, o había podido verlo, o había hecho investigaciones al respecto, descubrimos que los últimos dos que se habían visto, digamos, y había un registro claro, los habían matado. Es decir, cazadores los habían encontrado hace unos pocos años, también había pasado en la década del 90, y la primera reacción había sido pegarles un tiro. Y justo era el último de ellos, había sido el ejemplar más grande que se hubiera encontrado en el mundo. Era el ejemplar más grande, había aparecido en Uruguay, y la primera reacción había sido matar al bicho. Entonces, ahí te das cuenta un poco el desconocimiento, la falta de cultura que hay con respecto a la fauna autóctona. Y cómo a veces el hombre reacciona de determinadas maneras al miedo, ¿no? Porque seguramente, no creo que haya sido por sanguinario, sino por el miedo frente a un animal desconocido. Que no se sabe qué es, y bueno. Ante la duda, disparamos. Exacto. Es así. Muchas veces se ha hablado con todo esto, esa conciencia que se está creando en las ciudades de proteger a los animales, se habla de los santuarios que hay en otros lugares, de llevar incluso animales para allí.
¿Es viable tener un santuario en Uruguay? ¿Estaría bueno tener uno? ¿Cómo lo ves tú como biólogo? Y bueno, en realidad ya hay, ¿no? Tenemos la Reserva de Pan de Azúcar, que es una estación de cría de fauna autóctona. Tenemos en el ámbito privado el bioparque en Bopicuá, en el litoral, que también tratan de criar y reproducir especies nativas en semicautiverio, o tratando de que sea el semicautiverio más laxo posible. En la Reserva Taliche también se está generando también un bioparque con estas características. Entonces, sí se puede, sobre todo porque los animales uruguayos no necesitan superficies enormes como puede pasar con un león, ¿no? Esa es la razón por la cual se manda a los leones al exterior, porque no son los espacios adecuados. No están dadas las condiciones en Uruguay para tener Bien. animales con una distribución tan grande, ¿no? Eso yo creo que está claro, ¿no? Porque el cautiverio para un león no es estar en una hectárea. O sea, el cautiverio de un león son 10, 15 hectáreas, capaz que ya le queda chico, ¿no? Claro. Entonces, y en Uruguay es imposible tener poblaciones de esa magnitud, ¿no? Martín, ¿cómo fue esta experiencia para vos? ¿Siempre tuviste cercanía con los animales, con el contacto con la naturaleza? ¿Fue un proyecto que surgió así, Bueno, te sorprendió? ¿Cómo? En realidad yo siempre tuve mucha curiosidad por los animales, no tenía tanto conocimiento, y me pasó eso también, que o sea, me doy cuenta que le puede pasar a mucha gente el conocer, como decía Ramiro, conocer la fauna de Centroamérica, de Europa, y no conoces la fauna de tu país. Y me sucedió que fui en un viaje a la Amazonia, a Bolivia, quedé como deslumbrado por la cantidad de animales que había. Y en ese momento además estaba leyendo justo un libro que nos sirvió mucho como base, que es un libro sobre animales en extinción en diversas partes del mundo. Y me di cuenta que no conocía mucho de lo que pasaba en Uruguay. Me dio curiosidad, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ven tanto los animales en Uruguay? ¿Por qué no conocemos tanto? Hay algunos que tienen problemas a la vuelta. O sea, me surgió la idea de hacer el libro, que es lo que salió ahora, un poco también esos mini documentales, y le pregunté a Ramiro, le dije, bueno, agarremos una camioneta, salgamos a recorrer y hagamos una lista de los animales que queremos encontrar. Ahí descubrimos que realmente la fauna uruguaya es como el uruguayo, es bastante tímida, bastante retraída. Es decir, uno no va caminando y le sale ahí al Claro. encuentro, como me pasaba a mí cuando fui a Bolivia, que veía que estaban los monos, aves de todo tipo, uno iba en su canoa y te aparecían por todos lados. No, acá al principio fue muy frustrante porque había que buscar mucho, tener mucha paciencia, esperar. Algunos animales no los encontramos, otros sí tuvimos la suerte de hacerlo, pero parte de la gracia era esa, era un poco demostrar lo difícil que es encontrar alguno de estos animales en Uruguay, y en parte es porque muchos de ellos, justamente hay pocos, están Claro. amenazados. ¿Cuál es quizás la especie que está en mayor peligro, digamos, en la que tenemos que prestar atención hoy, porque mañana quizás no está más? Y bueno, ahí el tema es, hay como dos categorías, ¿no? Una cosa es a nivel internacional, ¿no? Que dentro del nivel internacional capaz que alguno de las aves que estuvimos viendo, como el dragón, sea la que está más amenazada, porque tiene o el tucutucu de Río Negro, por ejemplo, que es un animal que existe, la especie en sí solamente existe en la zona de Río Negro y una población o dos del lado argentino. Entonces, si esos animales se mueren, se pierde la especie a nivel mundial. Entonces, bueno, por ese lado podría ser la más amenazada. Y después nosotros también trabajamos con especies que a nivel internacional pueden no estar tan amenazadas, pero que a nivel local son importantes como emblema, ¿no? O como especies que pueden cubrir y servir para proteger otras especies, ¿no? Especies pero que en otras partes del país, del mundo, no tienen problemas de conservación, ¿no? Sí, en el caso, a mí también me sorprendió encontrar algunas cosas, por ejemplo, lo que pasa con el sapito Darwin, que es un sapito precioso, muy chico, muy colorido, que Darwin encontró cuando estuvo en Uruguay, y ver cómo está reducido, estaba en todo el país y ahora está prácticamente en Rocha nada más, y cada vez tiene más problemas, porque se fracciona la costa por desarrollo inmobiliario, las poblaciones quedan aisladas, está desapareciendo, y realmente ese es un caso que puede ser crítico en relativamente poco tiempo, porque además de Uruguay solo hay una pequeña población creo que es Río Grande do Sul, que también hay, ¿no? Por eso, es un caso, no sé, representativo, por ejemplo. Y bueno, y en cuanto a lo que creo que nos pareció más emblemático a nosotros, no está tan amenazado, pero está el caso del margay, que es un gato precioso. Yo siempre digo que parece como un pequeño leopardo, pero a Ramiro no le gusta que lo compare con algo que no existe en el Uruguay, que está mejorando la situación, pero nos parece que
a la vista de la gente es lo que llama más la atención, porque siempre hay como una fascinación por los felinos, y realmente es un animal precioso, lo pudimos ver, eso fue una gran cosa para el libro. Espectacular. El libro ya está seguramente en todas las librerías. Está en librería, sí, mañana es tarde, ya se puede salir a comprar. Es más fácil de encontrar que la fauna del país, así que pueden ir a las librerías que lo van a encontrar sin problemas. Felicitaciones por ese trabajo. Quienes quieren ahondar entonces en la fauna de nuestro país, háganlo en Mañana es tarde. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.